La clase de hoy entonces es intervención en el nivel pragmático. Vamos a ver estrategias de intervención del lenguaje infantil, específicamente en el nivel pragmático. Los objetivos van a ser de la clase de hoy entonces conocer cuáles son los principios que rigen la intervención pragmática, vamos a identificar los modelos de intervención pragmática, las habilidades que vamos a intervenir en este nivel y también vamos a dar algunos ejemplos para poder intervenir. A modo de introducción, contarles que en general el nivel pragmático no es un nivel que se trabaje específicamente, ¿ya? A menos que sea prelingüístico, donde sí trabajamos algunas habilidades de forma específica. Cuando los niños son lingüísticos, ¿ya? O cuando ya están expresándose, el nivel pragmático, y ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de las planificaciones de la intervención lo incorporan como un objetivo transversal, a excepción de los niños con trastorno del espectro autista, que tienen tan descendida el área social y la parte pragmática, que se trabaja como objetivos específicos, ¿ya? Es como, bueno, en realidad es como la excepción para trabajar de manera específica en conjunto con los niños prelingüísticos, pero en el resto de los trastornos generalmente se trabaja de manera transversal. Entonces nosotros tenemos un objetivo que puede ser semántico, morfosintáctico, fonético, fonológico, e incorporamos siempre dentro de nuestra intervención objetivos transversales destinados a mejorar la pragmática. ¿Y por qué es eso? Porque en el fondo, si lo pensamos y hacemos un análisis, la pragmática es el uso del lenguaje, y para poder usar el lenguaje tenemos que utilizarlo. Entonces, de momento que determinamos trabajar cualquiera de los otros tres niveles, ya le estamos dando uso al lenguaje y lo que tenemos que hacer ahora es mejorar aquellos aspectos que están descendidos. Eso no quiere decir que ustedes no puedan determinar en algún momento que un niño con TDL, por ejemplo, tenga muy descendido algún aspecto pragmático, trabajarlo de manera específica, no lo quita, pero generalmente se trabaja de manera transversal. Owens, en su libro del 2010, hace un análisis y en realidad hace una clasificación que es bien interesante. Él habla de las dimensiones del lenguaje, uso, contenido y forma, y lo que hace es tomar tanto el contenido, que es el vocabulario, ¿cierto?, la parte semántica, como la forma, que es el fonético, fonológico y morfosintáctico, los mete adentro, ¿ya? Imagínense un conjunto donde está el uso como un gran conjunto y adentro de eso está esta forma y está contenido. Y tiene sentido, si ustedes lo piensan, tiene sentido por lo que les acabo de decir. O sea, para poder darle uso al lenguaje necesitamos un vocabulario adecuado, necesitamos un nivel morfosintáctico y fonético fonológico, o por lo menos con lo básico. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Yo no estoy diciendo en realidad que estos dos niveles los separemos y hagamos este gran conjunto, sino que estoy diciendo que Owens, en su mirada, que yo la encuentro bien, bien atingente a lo que les estoy diciendo, dice que el uso englobaría un poco, o más que englobar, es como transversal a todos los otros niveles. O dimensiones, porque él lo presenta en dimensiones. Entonces, ¿cuáles serían los principios generales de la intervención en trastornos primarios de la pragmática? Importancia fundamental del trabajo sobre comprensión, la necesidad de procesos muy intensos de explicitación y la necesidad de un control estricto de la contingencia, tanto en situaciones de trabajo como en adaptación del estilo interactivo y en presentación de los ítems de contenidos, ¿ya? El uso de sistemas visuales, sobre todo en el lenguaje escrito, ¿ya? Esos serían los principios generales. ¿Cuáles serían las principales estrategias que se pueden utilizar para trabajar el nivel pragmático? Tenemos el modelado, lo hablamos en la mañana. En general, tratar de siempre estar modelando y dando el ejemplo correcto. La explicitación, que tiene que ver con eso, siempre estar realizando explicitación de la comunicación, en la comunicación. La imitación diferida, que
en qué se diferencia la imitación por sí sola de la imitación diferida. La imitación diferida es la imitación que ocurre, pero luego de haber visto el modelo. Es decir, yo le puedo presentar el modelo hoy a un niño y cuando ya se ha acabado la sesión, le pido a la mamá, por ejemplo, que realice lo mismo que le enseñé yo hoy en la sesión. Ya esa es imitación diferida, ocurre en un momento distinto del el momento en que le estoy entregando el modelo. La inducción de respuesta. Yo induzco que él me responda algo y obviamente el uso de preguntas. Esas serían las principales estrategias. Recuerden que hoy día les hablé que hay una cantidad enorme de estrategias de intervención, pero estas serían las principales que se utilizan cuando trabajamos pragmática. ¿Cuáles serían los factores determinantes para esto? La eficacia de estrategias formales está directamente ligadas al nivel cognitivo de los alumnos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con un niño con un nivel cognitivo dentro de lo esperado para su edad cronológica, va a ser mucho más fácil trabajar estas estrategias formales en un niño con TDL, por ejemplo, o en un niño con un trastorno específico del aprendizaje, ¿ya? Pero si nosotros trabajamos pragmática con un niño con una discapacidad intelectual, la eficacia de las estrategias va a ser un poco más complejo, ¿ya? El perfil general en el que se inscriben los trastornos pragmáticos, ya sea trastorno del espectro autista versus TEL, determina la eficacia y la rapidez en los resultados. Y es lo que le decía, los niños con trastorno del espectro autista tienen muy alterado el nivel pragmático, tienen muy alteradas las habilidades sociales. Por otra parte, los niños con trastorno específico del lenguaje o TDL claramente tienen descendido el nivel pragmático, pero ante la intervención tienen mejor pronóstico que un niño con TEA, ¿ya? Y eso es bastante lógico, no sé si a ustedes les parece, pero es bastante lógico, ¿ya? Los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje son mucho más sociales, probablemente sus dificultades se ven en otras áreas que las vamos a ver más adelante, o las vamos a especificar más adelante, pero en el fondo se ven como en la tingencia del contexto y ese tipo de habilidades, ¿ya? ¿Qué nos dice también? Que los programas deben ser intensivos, de larga duración, y el comportamiento general del niño o de la niña es un factor determinante. Entonces, si tenemos también un niño que tiene, además de un TDL, déficit atencional con hiperactividad, va a ser distinto. Si el niño es impulsivo, va a ser distinto, ¿ya? Si tiene un trastorno posicionista desafiante, va a ser muy distinto porque no va a acatar las normas, por lo tanto va a ser más complejo llevar a cabo un programa para trabajar pragmática. Ahora, cuando hablamos de que son intensivos, yo lo entiendo también con que no es algo que podamos trabajar en el box y después que pase una semana o 15 días y volver a trabajar el mismo objetivo. O sea, necesitamos que esto sea intensivo al cabo del tiempo y que ojalá se modele, se ejemplifique con el ejemplo a diario, y yo diría que siempre. La implicación del entorno es aún más determinante que en otras patologías del lenguaje. Y esto está relacionado con lo que les acabo de mencionar. O sea, en el fondo, si nosotros estamos trabajando el nivel pragmático, habilidades sociales, y en general el uso del lenguaje, pero el entorno no es favorecedor para que esto se replique y sea intensivo, va a ser complejo que el pronóstico de nuestros objetivos se vaya cumpliendo, ¿ya? Si yo digo, no, esto lo voy a lograr, por ejemplo, a corto plazo, no es algo difícil de realizar a modo de intervención, si el contexto no es un contexto apoyador, yo creo que el pronóstico va a ser un poquito más malo, vamos a necesitar más tiempo para lograr la habilidad o la competencia. Entonces, hay un modelo, que es el modelo social, y donde nos dice que las dificultades pragmáticas surgen de una discapacidad en la intersubjetividad. Ustedes saben que existe la intersubjetividad, nosotros lo trabajamos en el nivel pragmático, y
¿de qué viene la intersubjetividad? Como para que me entiendan. La subjetividad es el conocimiento que tenemos nosotros mismos de lo que sabemos, ¿ya? Del conocimiento que tenemos. Eso es. Y cuando hablamos de intersubjetividad, hablamos al tiro, cuando hablamos de inter, hablamos de lo social, de cómo nos relacionamos con el resto. Por lo tanto, cuando hablamos de intersubjetividad, hablamos de cómo queremos mostrarle nuestro conocimiento al resto, ¿ya? Cómo nos relacionamos con el resto de las personas o con el contexto que nos rodea y les mostramos lo que sabemos y además, y esto también tiene que ver, es cómo sabemos lo que los demás saben, ¿ya? Esto está súper relacionado también con teoría de la mente, tiene que ver en cómo sé yo lo que el otro sabe, en cómo sabe él lo que yo sé, ¿ya? Pero para que no se enreden y no tengo un concepto tan elaborado, la idea de la intersubjetividad tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de lo que conocemos. Por lo tanto, ahí también hay una habilidad metalingüística. O sea, yo analizo lo que sé, me doy un tiempo de detenerme y preguntarme a mí mismo lo que sé, cuánto sabe el resto de lo que sé yo también, ¿ya? Entonces, este modelo dice que reforzar la interacción social lo más pronto posible para reencantar al niño en los procesos de inferencia. Como les decía yo, esto está muy relacionado con teoría de la mente, inferencias e intersubjetividad. Ese es el modelo social. El modelo cognitivo atribuye las dificultades a un déficit en la cognición social. Cuando hablamos de cognición social, hablamos de teoría de la mente también, ¿ya? Y está súper relacionado también con ponerme en el lugar del otro, tratar de pensar lo que el otro está pensando. O no sé si pensar lo que el otro está pensando, pero tratar de deducir lo que el otro está pensando según sus gestos, su lenguaje no verbal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que propone este modelo? Trabajar sobre la capacidad en establecer relaciones e inferencias y aprender las claves que permiten decodificar el comportamiento ajeno. Entonces, por una parte tenemos el modelo social, que está basado en la intersubjetividad, y por otro lado tenemos el modelo cognitivo, que está relacionado con la cognición social. Luego pasamos al modelo lingüístico. El modelo lingüístico dice que las dificultades en la pragmática son una consecuencia de un fallo en la competencia que los niños de desarrollo típico adquieren por observación, imitación y procesos de ensayo y error. Entonces, este modelo lingüístico dice que al final el problema pragmático se produce porque los niños no adquieren de manera adecuada y en el momento de su desarrollo evolutivo capacidades para observar lo que sucede en el entorno, imitar lo que nosotros les estamos enseñando o lo que les muestra la familia, el contexto, la estimulación y los procesos de ensayo y error. Si nos vamos al desarrollo cognitivo de Piaget, cuando los niños pasan de la etapa sensoriomotora a la preoperacional y después a las operaciones concretas, esto es todo un proceso evolutivo que nos lleva a comprender que hay ensayo-error, que yo hago una acción, sucede esto, si me equivoco puedo hacer otra, hasta llegar a lo que yo espero. Entonces, cuando esto está descendido, cuando hay una disabilidad en estas habilidades, sería parte de lo que dice el modelo lingüístico. Ahora, ¿es un modelo lingüístico? Sí, pero si ustedes lo piensan, en los procesos de ensayo y error también es algo cognitivo. Entonces, nunca separemos lo lingüístico de lo cognitivo. Se llama así porque en el fondo lo que hace esto es que el entrenamiento o poner de nuevo la habilidad o desarrollar la habilidad está estructurado desde el lenguaje, ¿ya? Enseñar, por ejemplo, estas habilidades prelingüísticas para mejorar el uso de la pragmática. Y probablemente eso es lo que trabajamos con los niños con trastorno del espectro autista. Continúo. Entonces, también hay modelos que están centrados directamente en competencias pragmáticas, ¿ya?
Y estos responden a principios de intervención directa y explícita, en los que se explica y se entrena un contenido pragmático específico a través de situaciones que son dirigidas, como role-playing o soporte gráfico. ¿Ya? Entonces, eso también lo vamos a ir viendo, independiente que yo obviamente les puedo decir que esto se trabaja de manera transversal, sí existen modelos centrados directamente en las competencias pragmáticas, especialmente en los niños con trastornos del espectro autista. Entonces, ¿cuáles son los principios para la intervención pragmática? Debe ser adaptada a las necesidades individuales del niño. Yo no puedo esperar recibir un plan de intervención para un niño con trastorno del espectro autista y otro con trastorno del desarrollo del lenguaje y que sea exactamente igual. Se tiene que adaptar a las necesidades del niño. Es más, puedo recibir 2 planes de intervención para 2 niños con trastornos del espectro autista y les aseguro que ese modelo de intervención, esa planificación debiera ser totalmente distinta. Entonces, ¿qué nos dice también? Que mientras más complejo es el rango de aplicación de una conducta, más intenso y comprensivo debe ser el tratamiento. Y obviamente eso aplica a los niños con TEA, ¿ya? Por último, facilitar la comunicación social requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque el tratamiento debe ser sistemático, intenso. Yo me quedo quizás con ese concepto de intenso, sistemático, con mucho apoyo de la familia y que sea un plan individualizado. El tratamiento debe estar dentro de lo posible, dentro de los contextos significativos, más adelante un poco, y el lenguaje y las conductas sociales pueden ser estimulados dentro del mismo tratamiento e incluso en las mismas actividades, ¿ya? De manera transversal, ojalá. Y por último, el trabajo en equipo es esencial. Y cuando hablamos de trabajo en equipo, hablo de familia, hablo de terapeuta, ya sea fonoaudiólogo, ya sea terapeuta ocupacional, educadora diferencial y profesora de educación básica. Entonces, todo este equipo ya debiera saber qué es lo que estamos trabajando, por lo menos a nivel pragmático, y tratar de que esta habilidad que queremos desarrollar se presente en todos los contextos, en la casa, en la escuela, en el box o en la sala, ¿ya? Para que sea lo que dijimos antes, intensiva, significativa para el niño. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los rasgos suprasegmentales y tenemos las facultades conversacionales. En los rasgos suprasegmentales tenemos los aspectos que son paralingüísticos, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de paralingüístico es lo que se escapa del lenguaje, pero que está relacionado con el uso, obviamente. Y contacto ocular, proxémica, kinésica, etc. La intención comunicativa también está aquí y obviamente la tingencia al contexto. ¿Qué es la tingencia al contexto? Es que el niño adapte su comunicación según dónde está, ¿ya? Obviamente no es lo mismo llegar a una iglesia gritando o cantando que llegar al estadio, ¿ya? Pegando un grito o no sé. No es lo mismo, por ejemplo, llegar a un velorio cantando que llegar, por ejemplo, a, no sé, a un lugar más abierto, a un restaurante, probablemente no sería tan raro, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos contingencia en el contexto, le enseñamos a los niños probablemente cuáles deben ser las conductas sociales apropiadas según el contexto en el que se está desenvolviendo. Por otra parte, las facultades conversacionales, para saber si el niño inicia una conversación, la interrumpe, nos responde a las preguntas o nos pregunta a él si es que tiene dudas. Y ahí, obviamente, la alternancia recíproca, que es otra, y saber mantener un diálogo, y esto tiene que ver con que le pongo un tema al niño X y espero que ese tema acabe hablando de lo mismo. ¿Qué pasa con los niños que son muy pequeños? Uno les habla de regalos, por ejemplo, no sé, ¿qué regalo quieres para la Navidad? Y te terminan hablando de el regalo del cumpleaños. O sea, como que no mantienen un diálogo según lo que nosotros les estamos hablando. Empiezan hablando de peras y terminan hablando de manzanas.
Entonces, eso también hay que ir trabajándolo de manera transversal. Y por último, aquí tenemos la identificación y reparación del quiebre comunicativo. Lo vamos a ver más adelante. Lo primero es identificar el quiebre comunicativo. Yo estoy hablando de un tema y de repente cambio abruptamente de tema y el niño debe ser capaz de identificarlo. Y cuando él lo repara, es, obviamente, está hablando de algo, comete algún error y es capaz de ir atrás y decir, no, tengo que ir de nuevo por este lado, ¿ya? Reparo el quiebre comunicativo al entablar una conversación. Entonces, esto es lo que tendríamos que trabajar a grosso modo, ¿ya? Las funciones del lenguaje. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos que, según Holiday, tenemos muchas funciones en el lenguaje. Tenemos la interaccional, que tiene que ver con relacionarse, la instrumental, que tiene que ver con pedir algo, tenemos la personal, que es dar una opinión de algo, la heurística, que es preguntar algo, tenemos la informativa, que es entregar simplemente información acerca de algo, tenemos la reguladora, que es mandar, ¿ya? a, a hacer algo, y tenemos la imaginativa, que es la función que se produce cuando estamos en un juego, ¿ya? Y que obviamente tiene que ver con la habilidad de hablar, por ejemplo, de cosas que no están, o de inventar un juego, ¿cierto?, con ciertos elementos que no están en nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Manifestaciones de intención. Aquí vamos a priorizar el lenguaje oral, de no ser posible, nos vamos a centrar en las mismas funciones, pero a partir del lenguaje no verbal. Entonces, tenemos las fórmulas sociales, eso es lo primero que vamos a trabajar, y si ustedes me preguntan, cuando yo hablo de trabajar la pragmática de manera transversal, esto lo vamos a trabajar del día 1. O sea, el saludo y la despedida van a ser parte casi de un ritual en nuestra intervención. Nosotros, si el niño con el trastorno que sea, cuando llega no nos saluda y parte directo a la caja de juguetes o directo a nuestro cajón del escritorio, porque pasa esto mucho, nosotros vamos, obviamente, ahí vamos a detener, ¿cierto?, la acción, y lo que le vamos a decir que nosotros apenas entramos al box, nos saludamos. Lo mismo cuando termina. A mí, les digo, me ha pasado mucho que digo, ya terminó la actividad y suácata, 2 segundos y desapareció el niño del box. Entonces, eso se trabaja desde el principio. Respuesta al nombre, obviamente, también de manera transversal, funciones imperativas como peticiones y requerimientos, funciones declarativas para mostrar algo, y obviamente aquí tenemos la teoría de la mente. ¿Ya? Que no nos podemos olvidar que la teoría de la mente es parte importante de la pragmática, porque nos permite también comprender, analizar qué esperamos del otro. ¿Ya? Si yo logro deducir, o si yo logro inferir qué es lo que está pensando el otro, probablemente la conversación sea mucho más fluida, o la comunicación. Entonces, vamos a pasar ahora a la intervención pragmática en etapas tempranas. ¿Cuál es la finalidad de la intervención en etapas tempranas? Es fomentar conductas lo más normalizadas posible que le permitan al niño o al bebé incluso interactuar de la forma más adecuada y adaptada posible en una diversidad de contextos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a intervenir en etapas tempranas? Vamos a intervenir el acoplamiento corporal. ¿Qué sería eso? Las conductas que evidencian aceptación de contacto físico. ¿Quiénes trabajan esto generalmente? Los terapeutas ocupacionales, ¿ya? Porque a veces el mal acoplamiento corporal tiene que ver con algo sensorial, ¿ya? A pesar de que yo siento, sin que se sienta que es intrusismo profesional, que nosotros también lo trabajamos de una u otra forma, sin quitarle el mérito a ellos, pero nosotros también trabajamos el acoplamiento corporal. Entonces, ¿qué hacemos? Si el niño es bien pequeño, acomodar al cuerpo de quien carga al niño. La mamá ojalá lo tenga sentado en su regazo, si es bien pequeño, si estamos en una mesa. Si estamos en una colchoneta en el suelo, probablemente le pido a la mamá que se siente atrás de él y lo envuelva, ¿ya?
Lo otro es aceptación de contacto al ser cargado o tocado, ya cargado cuando son muy pequeños, tocado cuando son muy grandes, y eso también tiene que ver, o me enfoco en los niños con trastorno del espectro autista, que a veces el contacto estrecho es muy incómodo, ¿ya? Por lo tanto, eso también lo vamos trabajando poco a poco. Podemos trabajar incluso con elementos externos, diferentes texturas, con diferentes temperaturas, para que poco a poco vaya aceptando el contacto. Y obviamente que tengan preferencia de ser cargado un bebé o paseado, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar más o menos. Luego la orientación social, ¿ya? En este caso, en las personas, lo que tenemos que hacer es mirar, aceptar la mirada del otro, buscar o acercarse a las personas con las que preferentemente interactúa, ¿ya? Entonces tenemos los niños, o qué es lo que esperaría yo, es que el niño tenga la necesidad de comunicarse mirando, aceptando, buscando acercarse, ¿ya? Sintiendo la necesidad de estar cerca de un otro. Y cuando hablamos de objetos, la orientación social está determinada por buscar, tomar, manipular un objeto. Y ojo con esto, manipularlo de la manera adecuada también. O sea, si nosotros nos encontramos con un niño que tiene trastornos del espectro autista y tiene un auto y lo único que hace es hacerle rodar la rueda para ver cómo gira, o todo el rato está mirando algo, y uno diría es que tiene orientación social, pero es que tiene que ser adecuado también, ¿ya? Que sea algo funcional. ¿Cuáles son los ejemplos entonces? Mirar a las personas conocidas, sonrisa social, sonreírle a quienes te rodean, acercarse, obviamente, a personas conocidas, tomar objetos conocidos de entre varios objetos que le presentamos y dirigirse a mirar a ciertas personas de entre varios estímulos en una situación, ¿ya? Esa es la orientación social. Luego tenemos formatos de interacción. ¿Y qué son? Son secuencias simples de interacción repetitiva con una o más personas, y puede ser recurrente en el tiempo o pueden darse de modo original por una sola vez. Entonces, cuando nosotros hacemos secuencias de mirarse y esconderse, les va a parecer chistoso, pero yo a donde voy y veo una guagua, empiezo a esconderme. Es algo que ya tengo, no sé, no sé por qué lo hago, ni siquiera sé por qué lo hago. Pero yo veo una guagua, no sé, pero estoy hablando de una guagua quizás no tan guagua, de unos 8 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses, y yo lo primero que hago, si ando con cartera, me empiezo a esconder. A donde sea, vaya en el bus, esté en el mall, esté sentada, siempre hago lo mismo. Y las guaguas fascinadas. Todo el rato, y ahí se ríen, me buscan, ¿ya? Entonces, esas secuencias de mirarse y esconderse debieran ser propias ya de un niño normotípico. Arrojar objetos que son devueltos, ¿ya? Y eso también, cuando arrojamos objetos que son devueltos, y por ejemplo, el niño agarra la cuchara, la botó, sonó bonito. La mamá la vuelve a poner la cuchara en la mesita, el bebé lo agarra, ¿no? Lo tira. Y ahí también hay causa-efecto, entonces se va como moldeando este puzzle, como que va agarrando fuerza, porque en el fondo, arrojar objetos que son de vuelta, también hay una causa y efecto, ¿ya? Dar y recibir también sería un formato de interacción, y sacar y guardar objetos también lo sería. Algo que nosotros usamos mucho, ¿cierto? Son estos encajes, o incluso un tarro de lo que sea, de leche, y empezar a sacar cosas o a guardar los juguetes dentro de una caja. Eso también serían formatos de interacción. Cuando hablamos de acción conjunta, hablamos de permanecer en un espacio por cierto tiempo con una persona manipulando un set restringido de elementos, ¿ya? Entonces, si yo, y no se confundan, porque a veces los conceptos, acción conjunta con atención conjunta. Cuando yo hago atención conjunta, lo que estoy haciendo es, en este caso, el bebé interactúa con un otro y miran un objeto que está fuera de su manipulación. Entonces lo que busca el bebé es observar al adulto mirando el objeto que se movió, que no sé, que sonó, que se iluminó, y como que entregarle información, ¿ya? Atención conjunta. Le pide que ponga la atención sobre el mismo objeto, pero ahí hay una diada, ¿ya? Aquí hay una diada, nadie manipula ese objeto. Cuando pasamos a la acción conjunta, hay una tríada,
porque se necesita un material, un objeto, un elemento con el cual interactuar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Nos mantenemos compartiendo un material con alguien por unos 3 minutos o más, y eso igual es importante. Entonces, compartimos una actividad, ¿ya? Durante 3 minutos. Eso es lo que hacemos. Tenemos un tarrito o tenemos un encaje, yo estoy al frente del bebé, yo agarro uno, lo meto. Le paso uno en su mano para que él lo meta. Y eso es acción conjunta. Luego tenemos mirada conjunta o mirada recíproca, que es mantener el contacto visual con el rostro del otro mientras se interactúa. Eso es contacto visual, ¿ya? Entonces, al recibir o entregar un objeto, mirar a los ojos, o mirar al buscar consuelo o tener angustia. Los niños se caen, un niño normotípico se cae y lo primero que hace es mirar a la mamá. Cuando la mamá lo mira, el niño se pone a llorar. Antes no. Entonces, eso es mirada conjunta. Las referencias conjuntas es compartir el foco de atención con otros a través de intercambios de mirada. Entonces, mirar un objeto, mirar al adulto, mirar de nuevo el objeto, ¿ya? Mirar algo o alguien y sonreírle al otro. Eso es referencia conjunta de mirada, ¿ya? El señalamiento, que es súper importante, y de hecho, cuando ustedes trabajen con niños con algún trastorno del neurodesarrollo, el señalamiento tiene que ser uno de los gestos más importantes en los que nosotros tenemos que trabajar. Cuando es comprensivo, atender a lo que los otros tocan o muestran, ¿ya? Cuando es expresivo, tocar o señalar objetos, lugares o personas de interés, ¿ya? Ahí vienen las dos vertientes. Entonces, ejemplo del señalamiento, mirar lo que el otro toca y señala, ¿ya? En el fondo, cuando es comprensivo, no es el niño quien señala, es el adulto. Entonces, yo estoy aquí, el bebé está al frente mío y yo le señalo con mi mano algo y él debiera seguir mi dedito, ¿ya? Para ver lo que yo le apunté. Eso es comprensivo. Pero cuando es el niño quien me apunta algo para que yo se lo traiga, eso es expresivo. Ojalá que si tienen dudas me van preguntando, ¿ya? Tocar entonces o señalar en respuesta a alguna pregunta. Esos serían los ejemplos. Luego tenemos turnos. ¿Qué es lo que es? Alternar acciones con otro durante la interacción. Juegos de me toca, te toca, guardar o sacar. Fíjense que vemos turnos y yo hace poquito les hablé de la acción conjunta, ¿ya? De realizar. Entonces, cuando yo trabajo atención conjunta, también estoy trabajando toma de turno. En el fondo, uno te toca a ti, luego me toca a mí, ¿ya? Esto lo haces tú, esto lo hago yo. Uso social de objetos. Eso sería utilizar objetos cotidianos de la manera socialmente prescrita. O sea, si yo a un niño le paso una peineta, espero que la agarre y se peine. Si le paso una mamadera, espero que agarre y se la ponga en la boquita a la guagua. Entonces, que los objetos sean utilizados de la manera correcta. Si yo a un niño le paso un auto, espero que lo haga andar, ¿ya? Como en una pista, rum, rum, ¿ya? Pero si el niño lo que hace con el auto en realidad es hacerle dar vuelta a la rueda, el uso social de objetos está descendido. Entonces, beber de un vaso, si le paso un vaso, peinarse, secarse las manos con una toalla. ¿Cuáles serían las acciones recíprocas? Acciones que pueden ser intercambiadas con el otro durante la interacción. Y en este caso, el ejemplo sería dar y recibir, pedir y entregar, empezar y terminar. Esas son acciones recíprocas. Fíjense que una obviamente engloba a la otra, ¿ya? Porque nosotros ya habíamos hablado, por ejemplo, de pedir y dar, ¿ya? Entonces, si lo pensamos, no es que uno trabaje una sola habilidad. En general, el nivel pragmático es transversal con lo mismo, porque se pueden trabajar varias habilidades de la misma forma y de manera transversal a otras actividades. Yo puedo estar trabajando el nivel semántico, por ejemplo, con una granja de animales, y estoy trabajando el dar y recibir, el pedir y entregar, ¿ya? Y también estoy trabajando acción conjunta, si es que tengo que meter el animal en una cajita. Entonces, esto engloba un poco lo mismo desde nuestros objetivos que pueden estar centrados en otro nivel del lenguaje o en otra dimensión. Paso al juego simbólico social, y esto es con objetos reales, juguetes, o también puede ser mentalmente realizar acciones posibles de la vida cotidiana.
Este juego simbólico está relacionado obviamente con el juego de Casby o con la evaluación de Casby, donde nosotros tenemos que intentar entregar un ambiente en el que podamos recrear juego de tacitas, herramientas, jugar al constructor, aquí dice juego de títere, en los muñecos nos sirven mucho hacer roleplaying, ¿ya? Un niño normotípico juega muchísimo al roleplaying, o sea, yo soy la mamá, tú eres la hija, y se cambian, por ejemplo, los roles, o yo voy a ser la vendedora y tú vas a ser quien va a venir a comprar a mi frutería, ¿ya? Entonces, el juego simbólico social nos permitiría incorporar tantos elementos pragmáticos en un solo juego. Si a mí me preguntan, el juego enriquece una terapia, considerando que puedes trabajar categorías, aumento de vocabulario, morfosintaxis, y además puedes trabajar fonético-fonológico a través del modelado, por ejemplo, de aquellas alteraciones fonológicas, si es que hay muchos procesos, y todo en el juego, ¿ya? Todo en un ambiente de juego. Ya, ¿cuál es la intervención directa entonces de las intenciones comunicativas? Sesiones estructuradas, porque yo, claro, les hablo del juego, algo bien natural, de manera transversal. Pero en las sesiones estructuradas se pone un estímulo que es elegido por el terapeuta. Recuerden que eso es lo que difiere de una sesión naturalista o ecológica. En la sesión naturalista ecológica, el niño escoge lo que quiere y prácticamente es el niño el que determina su propio objetivo de intervención. Pero nosotros, a pesar de que esto lleva mucho rato, las sesiones naturalistas ecológicas, los terapeutas fonoaudiólogos que trabajan de manera ecológica o naturalista lo hacen hace muy poco, ¿ya? Porque en el fondo podrá ser muy naturalista y muy ecológica, pero uno igual tiene que tener cierta estructura, ¿ya? Para saber lo que está trabajando y guiar la intervención para que se logre el objetivo. En el caso de las sesiones estructuradas, se pone un estímulo elegido por el terapeuta y se incita al niño a realizar un acto comunicativo determinado. Esto está determinado por el terapeuta. Se pueden realizar por aproximaciones sucesivas, se modela en forma contingente lo que nosotros queremos, la intención, y más adelante se van dando claves de apoyo, ¿ya? Que se van desvaneciendo o que vamos retirando poco a poco para que el niño logre estabilidad por sí solo. ¿Qué tenemos aquí? La enseñanza incidental. Entonces se refuerzan las elecciones del niño, y el refuerzo es dado por la propia elección del niño, ¿ya? Como que yo creo que aquí también en la enseñanza incidental podría ser un poco estructurado, pero nosotros ponemos, no sé, una serie de elementos que el niño va a tener que escoger, pero nosotros somos quienes escogemos estos 5 elementos, por ejemplo, o estos 6 elementos. El niño escoge, claro que escoge, pero somos nosotros también los que ponemos a su disposición estos elementos, ¿ya? Luego, en el ambiente prediseñado, se modela o refuerza el acto comunicativo cuando el menor desea o comenta sobre algo que está presente en este ambiente prediseñado, ¿ya? Entonces, en este se pueden usar rutinas que refuercen y o promuevan la aparición de la conducta. En ambos casos, tanto en el de enseñanza incidental como en el del ambiente prediseñado, la estimulación es global, es decir, se promueven diferentes tipos de intenciones y formas de expresión al mismo tiempo, ¿ya? Esto yo no lo tomaría como una intervención ecológica o naturalista, ¿ya? Porque el ambiente está prediseñado y en la enseñanza incidental, independiente que las elecciones sean del niño, somos nosotros quienes le presentamos, ¿ya? Los estímulos. ¿Cuál es la intervención? Seguimos con la intervención directa, ya, de las intenciones comunicativas. En el caso de niños prelingüísticos, permanencia objeto, ¿ya? Y ahí es una intervención indirecta, obviamente, pero nosotros tenemos claro que moldeamos un poco el ambiente de la intervención para trabajar permanencia de objeto, conductas, medios y fines, el uso funcional de objetos y causa y efecto, ¿ya? Si ustedes me preguntan, yo siento que esta intervención, a pesar de ser indirecta, cuando está descendida, sobre todo en niños con trastorno del espectro autista o algún trastorno del neurodesarrollo, nosotros sí realizamos una intervención
bastante estructurada para esto. O sea, ponemos el objeto, tapamos el objeto, o hacemos rodar una pelota a través de un túnel para que aparezca del otro lado y el niño pueda comprender, por ejemplo, que aunque la pelota pase a través del túnel, desaparezca de su vista y luego aparece por el lado contrario, el objeto sigue existiendo a pesar de que él no lo ve. ¿Ya? Entonces, uno puede realizar distintas actividades para trabajar permanencia del objeto en niños prelingüísticos. Lo mismo en conductas, medios y fines, hago esto para lograr esto otro, y el uso funcional de objetos, que ya se los comenté, le pongo cosas que el niño le pueda dar uso, le pongo un celular para que se lo lleve a la oreja, le pongo una peineta, tacita, un labial, mamadera, un martillo, ¿ya? Y ver cómo utiliza estos objetos. Y obviamente causa efecto a una acción, sucede esto. Generalmente, claro, el niño toma el juguete y lo tira, y uno se lo recoge y lo vuelve a tirar, y eso le causa mucha felicidad. Entonces, ¿qué contenidos vamos a intervenir cuando se aborda el discurso? La verdad es que esto es una pincelada, porque nosotros vamos a ver discurso la próxima semana, ¿ya? Pero toma de turnos, obviamente la macroestructura, el inicio, respuesta, manejo del tópico, el inicio, mantención, cambio y cierre en el manejo de tópico, y en las correcciones, el reconocimiento de quiebres comunicativos y la reparación de quiebres comunicativos, que sería la habilidad metapragmática. Hemos hablado harto de las habilidades metalingüísticas, y todos los niveles que nosotros trabajamos: fonológico, habilidades metafonológicas; semántico, habilidades metasemánticas; morfosintáctico, también hay habilidades metamorfológicas y metasintácticas; y en la parte pragmática también hay habilidades metapragmáticas. ¿Y cuáles son esas? El reconocimiento de quiebres y reparación de quiebres. ¿Por qué? Porque todo lo que es metalingüístico hace que yo reflexione acerca de lo que estoy escuchando, diciendo, etc. Cuando el niño es capaz de reconocer este quiebre comunicativo, me equivoqué, cambié el tema abruptamente, el niño está haciendo un análisis, está haciendo, sí, en el fondo está haciendo un autoanálisis de lo que dijo, o está analizando al otro. ¿Qué trabajamos en toma de turnos? Se abordan de manera directa o indirecta, y se puede abordar en el periodo preverbal. De hecho, lo mejor es abordarlo desde lo más pequeño posible. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, las protoconversaciones. Cuando uno al bebé muy chiquitito le habla, obviamente, madrecía, y uno está con un énfasis prosódico fantástico hablándole al bebé, y uno dice, ¿qué le pasa al bebé? Y el bebé, agu, agu, agu. Protoconversaciones. ¿Por qué? Y tiene, no sé, y le pasó algo, le duele algo, y la guaguita te contesta. Y ahí empiezan como los primeros, ¿cómo diríamos eso? Como las primeras señales de la toma de turno. Hablas tú, hablo yo, ¿ya? Entonces, cuando es directa, juegos sociales con contacto físico; rutinas sociales, juegos de mesa, ¿ya? Los juegos de mesa también a los niños les encanta, cualquier juego de mesa. Indirecta, aquí se pueden utilizar marcadores visuales o sonoros para indicar el turno, y los mejores marcadores son dados por la propia interacción, siempre. Cuando al niño le cuesta mucho tomar, por ejemplo, su turno, podemos colocar un semáforo de turno. Entonces, rojo es, si le sale rojo al niño, el niño no es su turno, por lo tanto no puede hablar o no puede jugar. No sé, pues cuando están amarillos porque le va a tocar, y en verde es cuando le toca. Entonces nosotros podemos hacer el semáforo de la toma de turnos para indicarle al niño de manera visual cuando le corresponde. ¿Se entiende un poco? O podríamos hacerlo con un, no sé, con un sonido, una alarma, ¿ya? Alarma del teléfono, entonces cuando suene la alarma va a ser tu turno. Cuando vuelva a sonar va a ser el turno del otro, ¿ya? Entonces podemos hacerlo de distintas maneras. Manejo del tópico. Pasamos a manejo del tópico, y dice que depende mucho de los intereses del usuario, partiendo desde los elementos que son de su agrado, ¿ya? Aquí la intervención debe ser un poco más directa, y se debe abordar el conocimiento compartido, ¿ya?
Se pueden usar materiales anexos como tarjetas para ir manejando el tópico y no irnos por otro lado. Y en ocasiones se debe manipular todo el contexto social para producir cambios significativos. Aunque si a mí me preguntan, todo lo pragmático debiera manipularse el contexto social, ¿ya? Es difícil de generalizar. Sin embargo, yo considero que cuando todo el contexto, familia, escuela y terapeutas están trabajando, no debiera tener tantas dificultades, ¿ya? Pero lo dice la literatura, es más difícil de generalizar. Vamos con los quiebres comunicativos. ¿Qué implica reconocer los quiebres? Implica reconocer que en el otro, el quiebre y posteriormente en sí mismo. ¿Ya? Entonces, una vez lograda la participación y atención sostenida en la interacción que tenemos con el otro, se trabaja ¿qué cosa? La congruencia lingüística, el orden lógico y secuencial, los absurdos verbales y los scripts. ¿Ya? Se puede trabajar también de manera indirecta a través del quiebre de rutinas, a través de los absurdos visuales, que sería como lo básico. O sea, partimos por absurdos visuales, pero después tenemos que trabajarlo también de manera verbal, ¿ya? El quiebre de reglas en un juego, cambiar las reglas en el juego, y eso también el niño debiera ser capaz de repararlo. Y obviamente, lo que les acabo de decir, se trabaja de manera verbal y no verbal. Se abordan primero como aclaraciones en el otro y luego como estrategias en sí mismo. Por lo tanto, ¿quién va a ser el primero que va a hacer quiebre comunicativo? El terapeuta. Yo, por ejemplo, voy a decir, no sé, voy a estar hablando de un tema y abruptamente voy a cambiar del otro, o le voy a estar enseñando, por ejemplo, algo correcto, cómo se dicen las palabras con R, por ponerles un ejemplo, y la voy a decir mal de repente. Entonces, lo primero es que el niño note en mí que se está cometiendo, en este caso, el quiebre. Y luego ser él mismo el que repare sus propios quiebres comunicativos. Entonces, uno, el fonoaudiólogo da mal ciertas instrucciones al niño, ¿ya? Dos, le da opciones al niño para que repare el quiebre, o sea, sea él quien indique cómo debe ser. Luego el niño debe pedir al fonoaudiólogo que repare el quiebre, ¿ya? Esa sería como la lógica de trabajar quiebres comunicativos. Vamos ahora con las presuposiciones, que son aquello que es creído anticipadamente y lo que gobierna la forma con la información, como la información es interpretada. ¿Qué tenemos en la presuposición? ¿Qué es la presuposición? En el fondo, la presuposición es entender lo que el otro lo que el otro sabe, ¿ya? Es interpretar lo que el otro sabe, ¿ya? Entonces, en el fondo, obviamente, la información debe ser compartida, la carga informativa de los mensajes también es importante y hay que considerar las variables del contexto social. En el abordaje directo, ¿qué tenemos? Las analogías, tenemos los juegos de mesa, tenemos los juegos de roles y una actividad que sea coordinada entre ambos, ¿ya? ¿Por qué son importantes las presuposiciones? Y volvemos un poco a lo mismo, tiene que ver también con un desarrollo cognitivo adecuado, teoría de la mente también, como comprender, saber qué es lo que el otro sabe, presuponer obviamente cuál es la información que tiene el otro. Y pasamos ahora a las inferencias. Para mejorar la habilidad del niño en la construcción de inferencias, deben haber actividades basadas en narración a partir de historias, ¿ya? Esa va a ser la forma en que nosotros vamos a trabajar las inferencias. Entonces, uno, describir la historia junto al niño, ¿ya? Entonces tenemos láminas para describir una historia, quitamos una de las imágenes para que el niño construya una proposición. Entonces, la serie de imágenes se muestra al niño con huecos temporales o con saltos temporales desde el inicio, ¿ya? Y nosotros vamos apoyando al niño con preguntas. Entonces, para trabajar inferencias nos vamos a basar en historias, en secuencias de historias, y vamos a permitir que el niño logre completar, llenar esos huecos temporales con propuestas, ¿ya? Va a inferir lo que puede llegar a suceder. Otra actividad sería contarle a un niño una información para que él infiera, ¿ya? Lo que va a suceder. Entonces, la otra noche, Juan se durmió con la puerta abierta. No fue al colegio porque estaba enfermo. Entonces, el terapeuta, ¿qué es lo que hace? El terapeuta entrega apoyo y puede hacer alternativas, o sea, preguntas alternativas para que él vaya infiriendo.
¿Era invierno o era verano? ¿Qué crees tú? ¿Era invierno o era verano? O preguntas con información sin relación. ¿Se había roto una pierna, Juan? Entonces, vamos haciendo preguntas que al niño le permitan inferir desde la información que nosotros ya le entregamos qué es lo que puede haber pasado. Y con eso terminamos a 7 minutos de la clase de hoy. Preguntas, dudas acerca de la clase, ¿qué les pareció?